Yo creo que la protesta silenciosa, pacífica, pero activa que hicieron los mexicanos este fin de semana en la frontera es un gran ejemplo de solidaridad. No se hizo con intención de perjudicar a los comerciantes de Estados Unidos, que normalmente también se ven afectados por estas medidas de su gobierno. Se hizo precisamente para que su gobierno viera que la relación entre México y Estados Unidos es mucho más rica que relaciones entre políticos y que es mucho más intensa, mucho más fuerte que simplemente lo que el señor Trump declare. Yo creo que es un gran ejemplo y felicito muy ampliamente a la gente de la frontera, particularmente a los de Baja California, por esta gran iniciativa y sobre todo porque se hayan sumado a ella todos los demás mexicanos en el resto de la franja fronteriza. Creo que es un buen ejemplo. Aquí en México el gobierno se está quedando atrás de estas movilizaciones, diputado, porque hasta ahorita no se hacen muchos llamados a la unidad, pero nadie propone un plan, cómo reactivar la economía, cómo hacer esta unidad. Están propuestos muchos planes en ese sentido y todos están en marcha. Están propuestos planes para atender a nuestros connacionales en Estados Unidos, producto de puntos de acuerdo que presentamos aquí en esta Cámara, tanto para defender sus depósitos como para defender el envío de sus depósitos. Hay un plan preciso para repatriar capitales a México, dándole cualquier cantidad de facilidades. Hay un plan directo para contestar todas las quejas de nuestros connacionales. Están en marcha muchos servicios de asistencia en los consulados. Yo creo que el gobierno ha estado a la altura en esto. Claro, una iniciativa como esta tiene que partir de los ciudadanos y esa es además una de las mejores cosas que ofrece este ejemplo que dieron en la franja fronteriza nuestros connacionales. Respecto a la Ley de Seguridad Interior, el relator de la ONU, Michael Forst, en su visita reciente a nuestro país, pues advertía ciertos peligros y riesgos en esta ley. Decía que, bueno, como se ha mencionado, no es el papel de las Fuerzas Armadas estar haciendo estas tareas de seguridad, pero realmente ustedes no estarían insistiendo en que se concrete esta ley. ¿No ven ningún riesgo de la militarización en el país? No hay riesgos de militarización, al contrario. El propósito es la desmilitarización, al señalar muy claramente, con precisión en la ley, dónde, cuándo tiene que intervenir, por cuánto tiempo es el máximo de intervención, cuáles son las responsabilidades que comparten los estados, los municipios, la federación, cuánto de esa responsabilidad puede ser exigible a las Fuerzas Armadas, cómo debe ser su conducta en estos casos. Es una ley indispensable. Nosotros vamos a estar muy atentos a las recomendaciones, tanto de las organizaciones en México, que han estado muy pendientes del tema y que piden que se revise con mucho cuidado, como de las Naciones Unidas o de cualquier otra instancia que nos quiera aportar ideas alrededor de la seguridad interior. Que mientras los estados no estén preparados para hacer sus funciones de seguridad pública, pues se haga de manera permanente esta presencia de los militares en las calles. Claro, ese es el riesgo de no ponerle límites a los estados, es el riesgo de no transferirles responsabilidades, es el riesgo de que crean que el ejército puede estar permanentemente en su territorio. Voy a poner un ejemplo inmediato. Hubo 9 muertos este fin de semana en Guanajuato y ya está diciendo Guanajuato que es cosa del gobierno federal. Bueno, que no hay policías en Guanajuato. Bueno, que el gobernador es ciego. Bueno, que el gobernador solo sabe gastar en fútbol y en obras grandiosas. La seguridad debiera ser su principal preocupación, pero como no hay una ley que defina, él puede decir, es que no me ayuda el gobierno federal. Es responsabilidad de los gobernadores. ¿No debería entonces primero ir mando policial y después ley de seguridad? Estamos trabajando en las dos cosas, pero no hay ningún inconveniente en que una salga primero que la otra. ¿Y hay una ruta, diputado, para aprobar esta ley de seguridad interior? Vamos a aprobarla en este periodo ordinario. ¿Y habría ahí algún estipulado para que los gobiernos estatales y municipales asuman precisamente esta responsabilidad que después del que empieza con el combate al narcotráfico, pues todos se recargan, ¿no?, con el gobierno y lo dejan? No, sí, y ya hasta los delitos comunes quieren que sean delitos federales. No, claro que sí hay la oportunidad de delimitar muy bien las funciones, pero sobre todo de delimitar las funciones del ejército, que con toda justicia está diciendo, bueno, preparen a sus policías. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros que hacernos cargo de tareas para las que no es ni nuestra vocación ni lo que le enseñamos a nuestros soldados? Yo creo que no podemos descartar este tipo de llamados. De alguna manera hemos abusado de la intervención del ejército y de lo que se trata ahora
es de que cada quien asuma su responsabilidad y que el ejército regrese a cumplir nuestra encomienda principal, que debe ser proteger nuestras fronteras. La insinuación por parte del gobierno estadounidense de ayudar a México en caso de que así se decida, de traer tropas para combatir el narcotráfico. No es el primero que hace esta insinuación y no es el primero que tiene esta tentación. Como en todos los casos, será rechazado totalmente. México está haciendo una labor en ese sentido, están participando coordinadamente las Fuerzas Armadas y creemos que no necesitamos de la intervención de ningún cuerpo de seguridad extranjero para colaborar en esa tarea. Colaboración en materia de inteligencia, eso sí, y en ese sentido, ojalá que los responsables de esto del otro lado de la frontera estén un poco más anuentes a compartir información. ¿La iniciativa Mérida, diputado, se tendría que modificar o desaparecería? No, yo creo que al contrario, estamos ante una muy buena oportunidad para revisar la iniciativa Mérida y ampliarla. Insisto, en tareas de inteligencia ha sido clave, también en tareas de capacitación, particularmente de nuestros juzgados. En buena medida, la orientación del nuevo sistema de justicia penal recibió un impulso por parte de la iniciativa Mérida, así es que yo creo que es más que nada revisarla. Por cuanto a la sesión de hoy, diputado, escuchábamos de algunos dictámenes que los tienen ahí en conflicto, ¿nos puede compartir algo? Los dos que van a pasar hoy no tienen ningún conflicto. Uno que reforma la ley en materia de desarrollo rural para que sea una obligación del gobierno darle preferencia a los productos mexicanos y que yo creo que es el que nos va a llevar la mayor parte del tiempo. Diputado, por lo delicado del tema de la ley interior y las quehaceres del ejército, ¿habría la necesidad de tocar algunos artículos de la Constitución? Yo creo que sí hay la posibilidad de que se modifiquen algunos artículos de la Constitución, pero vamos a hacer una discusión muy amplia y vamos a escuchar todas las voces. Ya lo estamos haciendo. Ya ha habido reuniones con distintas organizaciones, ahora por partido, pero ya lo hará formalmente la comisión. Diputado, ¿ya hay consenso con el PRD o se va a aplicar mayoriteo? En este momento no hay consenso con nadie porque el asunto se está trabajando todavía, pero al final, como ha sido la norma de esta Cámara, no hay necesidad de que sea una mayoría única o una mayoría lisa y llana la que lo apruebe. Siempre hemos logrado consensos con la mayoría de las fuerzas que participan en este Congreso. El PRD ya dijo que no va. Bueno, pues esa es la opinión del PRD. Son magos, no han visto ni siquiera el dictamen y ya tienen una opinión. Los felicito. Diputado, yo regreso. ¿Es factible la reducción de diputados en el Congreso de la Unión? Yo la veo absolutamente indispensable. Yo sé que hay oposición a esto de dos tipos. Unos que ahora que el PRI lo propuso, dicen, bueno, no, es que siempre no, que son los mismos que decían que teníamos que recortar el Congreso y recortar los gastos del Congreso. Ahora que sacamos la cantidad, que son más de 2,000 millones, lo que impactaría en beneficio del Congreso, ahora se están rajando algunos. Y otros, pues con razón, justificadamente dicen, va a ser más difícil alcanzar representaciones en el Congreso. Creo que a estos habría que atenderlos y explicarles que al contrario, si lo que buscan los plurinominales no es seguir recompensando a las cúpulas de los partidos, sino garantizar la voz de las minorías, ellos van a salir beneficiados. Pero las voces que critican esta iniciativa porque dicen que únicamente el PRI pues busca quedarse con la mayoría en el Congreso. Pues porque no confían en las elecciones. Cuando ganan ellos, entonces sí está bien. Pues van a ser las elecciones como siempre, espero que mejores que como siempre, y los que tengan el triunfo en un distrito serán representantes de las personas que votaron por ellos y de todos los demás de ese distrito. ¿Pero no se pone en riesgo la representatividad real en el Congreso? Yo creo que no, yo creo que al contrario, se gana en representatividad. Si revisamos hoy que en los plurinominales la representatividad no es del pueblo, es de los partidos. ¿Quién nos trajo a la Cámara como plurinominales? No fuimos electos en una lista por el pueblo, fuimos escogidos en una lista por nuestro partido. Y eso hace que los partidos puedan poner a B, C o D. A veces aciertan y ponen a un experto o ponen a alguien que facilite el funcionamiento del Congreso, pero otras veces nada más ponen a su cuñado o a su primo o a su hermano. Esto no puede ser. Veamos lo que pasa en los partidos que han convertido
las plurinominales en el paraíso de sus grupos políticos y una recompensa para sus grupos políticos. Esto no puede ser. Diputado, en este sentido, el INE dice que, bueno, en voz de Lorenzo Córdoba, que sí peligraría la pluralidad y la representatividad, y la otra es de que muchos partidos han encontrado en los plurinominales un modus vivendi, porque no se esfuerzan mucho en conquistar a los votos. No, y vemos, está claramente expresado en las listas plurinominales cómo muchas veces efectivamente se da lugar a expertos que necesitamos en materia financiera, en materia constitucional, en materia energética, pero otras veces es el coto, ha llegado a ser hasta de una familia, cuando no de los mismos que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque son los que dominan los grupos políticos en sus partidos. Creo que francamente el PRI es quizá el que más movimiento tiene en sus plurinominales, porque es el único partido que está representado en el 100% de las regiones de México, pero en los otros hay partidos que solamente tienen presencia en 4 o 5 estados de la República, y de allá vemos siempre legisladores que repiten y repiten en calidad de plurinominales. Lorenzo tiene un punto de vista al que yo le objetaría esto. ¿Y cuál es la diferencia entre 400 y 500? Solamente el costo, solamente el número. La misma representatividad se puede buscar en 400. Gracias. Gracias.